Bueno, pues ahí lo ha comentado Adrián Foncillas, que fue uno de los primeros reporteros de este caso. Vamos, lo recuerdo haber hablado con él hace mucho tiempo, cuando había salido las informaciones del caso Sancho, y aparecía él. Telecinco, vamos. Se encuentran en sus respectivos hoteles analizando esa sentencia que se le ha entregado físicamente y que ahora, junto a sus traductores, pues tienen que entender para saber cuáles son las motivaciones del tribunal para esta cadena perpetua. Sí que sabemos que el juez da plena credibilidad a la investigación policial, a esas pruebas presentadas y mantenidas, sobre todo tanto por la policía tailandesa como por Fiscalía. Sin embargo, hay una cuestión. Ha sido condenado a una pena muy dura, pero no a la más dura, que podría ser la pena de muerte. ¿Esto por qué? Por dos cuestiones. Porque dicen que la defensa ha colaborado durante todo el juicio para esclarecer este caso y que Daniel Sancho, esto es importante, en los últimos días de ese juicio ha pedido perdón. El futuro que le espera a Daniel Sancho, y esto preocupa especialmente a la familia, es el traslado. Aquí estaba en esta prisión de Koh Samui, una prisión considerada bastante amable, con apenas 500 presos. Sin embargo, tiene un plazo de unos 90 días para ser trasladado directamente a la más que previsible cárcel de Suratani, donde aglutina todos los encarcelados por delitos de sangre. Los abogados de Sancho, antes de conocer esa sentencia, decían que el joven estaba preparado para lo que fuera, pero la cadena perpetua es cierto que no es la sentencia de muerte, pero es un duro golpe. Daniel ha estado acompañado, Álvaro, por sus padres en la lectura de esa sentencia. ¿Les habéis visto? Sí, le hemos visto tanto a un Rodolfo Sancho como a una Silvia Bronchalo, que a la entrada estaban optimistas. Sin embargo, en la hora y media de esa lectura la situación cambió por completo, salían con gestos serios. Rodolfo Sancho incluso aseguró ante los medios de comunicación que estamos más fuertes que nunca, y es que esos abogados tienen dos opciones para recurrir a esta sentencia: el Tribunal Provincial de Surat Thani, que es la primera instancia donde se tiene que dirigir esos recursos, y si falla finalmente a favor de esa cadena perpetua, la última instancia es el Tribunal Supremo, que está radicado en Bangkok, y ahí es donde la sentencia se hará oficialmente firme. Están, entre comillas, optimistas porque creen que estos recursos pueden prosperar, pero lo normal no es así. Lo normal es que esta cadena perpetua sea confirmada por estos tribunales. Una cadena perpetua, por cierto, que no implica pasar el resto de los días de su vida aquí en una cárcel tailandesa, porque a los 10 años Daniel Sancho podría pedir una revisión de esa condena, y por buen comportamiento se podría reducir considerablemente esa pena tan dura como una cadena perpetua. Álvaro, eso es lo que cabe esperar en los próximos meses, incluso años. Nos hablabas de ese posible traslado en un futuro a España, pero ahora lo más inmediato, el siguiente paso, el paso más inminente, sería el traslado de Daniel Sancho desde la cárcel de Samui, donde ha estado todo este año, considerada una de las más apacibles, las mejores del país, por decirlo de alguna manera, a otra prisión más dura, ¿no? Sí, una prisión considerablemente más dura. Aquí Daniel disfrutaba de una cárcel bastante amable, se encontraba en el módulo de enfermería. No había tanto hacinamiento como con las cárceles, como respecto a las cárceles de Surat Thani o del sur de aquí de Koh Samui. Había dos previsiones: si superaba esos 15 años de prisión, iba a ser trasladado a esa cárcel de Surat Thani. Para que os hagáis una idea, esta cárcel aglutina a todos esos presos condenados por delitos de sangre. Es una cárcel bastante masificada, con aproximadamente un perímetro de 4 kilómetros y unos 4.000 presos. Se prevé que ahí Daniel tenga una vida considerablemente peor, pero al menos no va a ir en principio a esa cárcel de Bangkok Hilton, donde se encuentra actualmente el otro preso español, también condenado a pena de muerte, Artur Segarra, y donde le llaman el infierno de Tailandia, porque el hacinamiento y las condiciones de salud son francamente terribles, las peores del país. Álvaro, llevas todo el año siguiendo el proceso, has asistido a esa larguísima, de más de una hora, lectura de la sentencia. Ha argumentado el juez que, que ha rechazado de plano la línea argumental de la defensa, que pretendía que, se trató de un homicidio involuntario o en defensa propia, ¿no? Porque Daniel Sancho decía que Edwin Arrieta le había atacado, pero ha logrado eludir la pena capital, ha dicho el juez, por su colaboración y por la buena conducta todo este año de Daniel Sancho.
Sí, sabemos que Daniel Sancho, por fuentes de esa cárcel de Cosamuy, en todo momento ha tenido una buena conducta en esta prisión de la isla, pero sobre todo hace hincapié el magistrado en dos cuestiones. Primero, que la defensa, si es verdad que dice ha colaborado con esa investigación policial, y segundo, porque Daniel Sancho, a pesar de lo que se decía en su momento en el mes de abril en ese juicio, sí ha pedido reiteradamente perdón a la familia de Edwin Arrieta. También es verdad que esta sentencia a cadena perpetua es un jarro de agua fría para la defensa, que mantenía que era imposible demostrar una pena tan dura si no existía causa de la muerte y con muchas irregularidades en esa investigación policial. Bueno, pues es normal que el juez siga el criterio de la Fiscalía, se crea toda la investigación policial, porque es cierto que ese documento del sumario que ha elaborado la policía tailandesa y la versión posterior a ese juicio se ha mantenido en todo momento. Ellos siempre han tenido claro que Daniel premeditó la muerte de Edwin Arrieta. Gracias, Álvaro López, compañero de Vamos a Ver, por seguir toda la información y por contárnoslas aquí en directo en Informativos Telecinco. Luego te vemos en Vamos a Ver. Un abrazo. Bueno, y ese es el resumen de lo que ha pasado a partir de las 6 de la mañana, cuando se ha comenzado a leer la sentencia y que ha acabado condenando a cadena perpetua. La Fiscalía pedía pena de muerte, finalmente cadena perpetua. Lo conocíamos en torno a las 6:20 de la mañana, apenas 1 hora y 20 minutos después de que comenzase esa lectura de la sentencia. Vamos a recapitular todo lo ocurrido esta madrugada. Tras pasar más de un año en prisión preventiva, ya hay sentencia para él. Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. El juez lo considera culpable por el asesinato premeditado del cirujano colombiano y de los otros 2 delitos de los que estaba acusado. Se libra así de la pena de muerte, la condena que solicitaba para él la Fiscalía de Tailandia. El cocinero español tendrá también que indemnizar a la familia de la víctima con 106.000 euros. Ahora se abre un periodo de un mes para que cualquiera de las 2 partes implicadas pueda apelar la decisión del tribunal. Al enfrentarse a la cadena perpetua y superar así los 25 años de cárcel, Sancho será trasladado a otra prisión situada al sur de Tailandia. Daniel deberá permanecer en esa prisión un mínimo de 8 años. Pasado ese tiempo, se abriría la posibilidad de continuar su condena en España. Eso sí, deberán ser las autoridades españolas las que soliciten el cambio. El traslado deberá cumplir varios requisitos, entre ellos que pueda contribuir a su reinserción social. Si Tailandia diera el visto bueno, Sancho podría conseguir en unos años su extradición. Bueno, vamos a escuchar a los abogados que ya han dicho en la puerta del tribunal que respetan a la justicia tailandesa, pero que lógicamente van a intentar agotar las posibilidades de recurso. Van a recurrir en cuanto puedan, tienen que estudiar a fondo esa sentencia, a la que todavía no han tenido acceso, la han escuchado, pero quieren estudiarla a fondo. Dicen que van a agotar todos los recursos posibles para su cliente. Vamos a recurrir la sentencia y ya está, y es poco más de lo que podemos decir. Hay que asumir lo que ha dicho la justicia tailandesa. Siempre la hemos respetado y tenemos que mantener nuestro respeto a las decisiones judiciales en Tailandia. Es difícil tener una sensación, pero insisto, hay 2 recursos por delante y tenemos que agotarlos. Que la cadena perpetua se basa en que la defensa ha hecho una buena labor y un buen trabajo, con lo cual, por lo menos, a pesar de lo que puedan decir terceras personas, el propio tribunal lo ha reconocido. Y lo más importante es que tenemos derecho a recursos. Nuestra argumentación creo que es muy sólida. Seguimos pensando y respetamos la decisión del tribunal, que tenemos unas vías para acudir, los derechos humanos, la interpretación del tribunal, y es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sería atrevido nosotros valorar una sentencia que no conocemos. Junto a Daniel Sancho y a sus abogados han estado escuchando en la lectura de esa sentencia a sus padres, el actor Rodolfo Sancho y Silvia Bronchano, que, como nos contaba nuestro compañero desde el tribunal, pues han ido cambiando la cara, tenían un poco de esperanza al principio, pero después han ido cambiando la cara dada la gravedad de la sentencia. Tenían la esperanza de que el tribunal pudiera considerar esa petición de homicidio involuntario. Finalmente la condena a cadena perpetua pues caía como un jarro de agua fría, y ahí veíamos salir a su madre, Silvia Bronchano, lógicamente pues con esa cara muy seria, y ahí vemos también cómo salía posteriormente Rodolfo Sancho, el padre de Daniel Sancho, que por cierto fue el primero en llegar esta mañana muy temprano al tribunal antes de la lectura de la sentencia. Esas son las salidas de los dos. Ahora, como escuchábamos, pues a la espera evitaban ahí hacer declaraciones, ahora están a la espera de las alegaciones y de los recursos que se van a interponer.
Bueno, a esta hora nos atiende ya José Montero, es abogado, socio director del despacho Montero de Cisneros y experto en relaciones internacionales. Buenos días, señor Montero. Usted conoce muy bien la justicia tailandesa. Le queremos pedir una primera valoración de esta sentencia que hemos conocido, esta sentencia finalmente a cadena perpetua. Buenos días a todos. Bueno, era de esperar que hubiera una condena. Han estado muy interesados en poder condenar estos hechos, sobre todo después de la difusión mediática que ha tenido, aunque igual que mis compañeros entiendo que lo más interesante sería poder leer la sentencia entera, a la que todavía no hemos tenido acceso, porque el hecho de que haya una coma de más o una coma de menos puede incidir en el posterior recurso que tenga que hacerse. La verdad, no estoy de acuerdo con la condena, sobre todo con la condena del asesinato premeditado, porque entiendo que no hay los suficientes indicios como para considerar probado que el hecho se produjo de manera premeditada. El hecho de que se encontrara ante una situación accidental y después, debido a la situación que tenía, con el miedo, se produjera el descuartizamiento, y eso está bastante claro, que el descuartizamiento se ha producido bajo una serie de presiones, una serie de miedos insuperables, aunque hay que traducirlo al procedimiento en Tailandia, me parece excesivo el hecho de que le condenen, aunque en este tipo de casos es prácticamente automático. José, el juez ha rechazado de plano esa línea argumental de la defensa, de que fue una muerte pues un poco en defensa propia, pero sí que ha tenido en cuenta el comportamiento o el buen comportamiento del acusado de Daniel en la prisión todo este año que ha estado a la espera del juicio y de la sentencia, y que por eso no le ha condenado a muerte. Con el debido respeto, me parece un argumento absurdo, totalmente absurdo. Y me parece como echarle cacahuetes a un mono enjaulado. Y lo que quiero decir con esto es que es como recibir unas migajas de algo que no es una aplicación de la ley. Es decir, la ley está como está, el procedimiento es como es, y si algo no se puede probar más allá de toda duda razonable, no se puede probar y punto. El hecho de decir que te condeno sobre unas pruebas que no existen, sobre unos indicios que bajo mi punto de vista como jurista no son suficientes y no son contundentes y que no van más allá de toda duda razonable para destruir su presunción de inocencia. Es decir, lo que tiene que demostrar la Fiscalía y la acusación particular es que este señor premeditó el hecho de quedar allí, quedar con él, matarlo, descuartizarlo, etc. Y eso, bajo mi punto de vista y a la luz de los hechos, no ha quedado probado. Entonces, el hecho de decir, bueno, pruebo esto sobre una serie de sospechas o una serie de indicios, que sí hay indicios, pero habría que valorar si esos indicios son suficientes o no para destruir su presunción de inocencia, la que está protegida ya en Europa, ya en Tailandia, son suficientes para condenar la pena perpetua, de acuerdo. Pero decir que, bueno, pues no te condena pena de muerte porque has sido simpático y has colaborado, me parece absurdo y me parece un insulto, la verdad. Probablemente será un argumento de la defensa. Los abogados ya han anunciado que van a recurrir, que van a agotar todas las posibilidades de apelación, primero ante el Tribunal de Apelaciones, después ante el Tribunal Superior de Justicia del país. Hablaba incluso el abogado de Sancho de la posibilidad de recurrir al Tribunal de Derechos Humanos. Usted, desde su experiencia, ¿cómo cree que se van a desarrollar estos recursos? ¿Qué cabe esperar? ¿Cuánto tiempo se pueden prolongar? Calculo que aproximadamente entre 8 y 12 meses cada uno de ellos. El recurso de apelación vendrá a durar más o menos 10-12 meses y el recurso ante el Tribunal Supremo será un poco más. Entiendo que por lo menos año y medio o algo por el estilo. La cuestión es que ya a nivel europeo, ya en Europa y más allí, por lo menos en Europa solamente el 20% de los recursos de apelación prosperan, entre el 20 y el 30%. Cabe esperar que en Tailandia el recurso de apelación no prospere y siga incidiendo en esa situación, con lo cual yo creo que debemos confiar más en el derecho penitenciario que en el derecho procesal de Tailandia en este sentido. ¿Qué quiero decir? Que es más probable que Daniel pase 6 o 8 años en una prisión allí en Tailandia, que debe ser a través de las embajadas y de trabajo consular español, que el trato debe ser ajustado al trato humano lo más posible, pero sería seguramente lo que vaya a pasar, que dentro de 6 o 8 años pueda trasladarse, que no extraditarse porque no hay un convenio entre los dos reinos, del Reino de España y el Reino de Tailandia, pero sí ser solicitado por las autoridades penitenciarias españolas para que pase el resto de la condena aquí y luego ya una vez en España conceder el tercer grado y que salga, ¿no? Pero el hecho de... Yo también apelaría, desde luego, sobre todo incidiría
en el hecho que no se ha destruido su presunción de inocencia más allá de toda duda razonable, porque no se ha podido probar que premeditara matarlo, nunca lo ha reconocido, reconoció que lo había matado, reconoció que fue un accidente, reconoció que se puso nervioso y actuó de esa manera, pero nunca lo ha reconocido y los hechos y las pruebas tampoco indican que él tuviera la premeditación de haberlo hecho. El hecho de que comprara cuchillos son un indicio, pero no son la prueba. José Montero, ¿usted cree que con la repercusión internacional que ha tenido el caso, porque ha sido un caso seguido en buena parte del mundo, Tailandia o la justicia tailandesa haya querido dictar una sentencia ejemplarizante? Le hemos escuchado a usted muy duro contra la sentencia, está diciendo que solo hay indicios, no hay pruebas. ¿Cree que es una sentencia ejemplarizante para demostrar que su policía y que su justicia funcionan? No lo sé, pero mi opinión es que sí. Es que sí. Total. Mi opinión es que sí. Y suele pasar habitualmente. No es el primer caso que vemos que es así. O sea, su sistema jurídico está allí, ellos viven del turismo. Entiendo que no pueden mandar el mensaje de que matar en Tailandia es fácil, es barato para personas del primer mundo. Y entiendo que quieren enviar un mensaje. Claro, el mensaje ellos sabrán realmente cuál es. No quisiera interponerme en las relaciones internacionales entre estos reinos, pero el mensaje será, oiga, venir a Tailandia es seguro, porque si le matan a usted vamos a condenar a quien está por medio, tengamos pruebas o no. No, siento ser tan duro, pero es que la verdad habría que leer la sentencia. Quiero leer la sentencia, creo que la tendría a lo largo del día de hoy. Que es una sentencia bastante larga, creo que han tardado más de una hora en leerla, pero bueno, yo entiendo que habrá sido una concatenación de indicios, ¿no? Siendo indiciario que haya comprado cuchillos, siendo indiciario que había una relación tóxica, siendo indiciario, ¿qué tal? Pero es que el testimonio de Daniel era coherente y el testimonio de la víctima dada en la autopsia, hasta donde yo sé, también era coherente, porque era coincidente con un posible accidente en ese sentido y cabe perfectamente en la situación de que esto fuera así. Si esto genera una duda que sea razonable, que bajo la luz de los hechos es una duda razonable de que no haya premeditado el asesinato, aunque lo haya hecho, no te pueden condenar a un asesinato premeditado, te pueden condenar a un homicidio imprudente o un homicidio por imprudencia o por accidente, por decirlo de alguna manera. El hecho de que luego descuartizara el cuerpo tampoco indica que estuviera premeditado hacerlo, porque podía haberlo matado y haberlo dejado. Indica que, pues, presa de un miedo insuperable, de un miedo de no saber qué hacer, como bien decía su padre, ha pasado este accidente, si también tenemos que vernos en esa situación, si nos pasa, ¿cómo reaccionaríamos? No sé, pues él reaccionó así. No lo sé, pero es que esto no viene a indicar que ya lo hizo, premeditó hacerlo, fue allí, compró cuchillos y lo tenía premeditado desde antes. No lo sabemos. Pues señor José Montero, abogado, seguiríamos hablando largo y tendido con usted, pero lo tenemos que dejar aquí. Le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana y todas estas claves que nos ha dado para ayudarnos a interpretar esta sentencia a cadena perpetua a Daniel Sancho. Muchas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, y seguimos con más asuntos. Si van a salir de casa... Bueno, no podía pararlo, quería dejarlo todo de corrido. Esta parte de Telecinco me parecía muy interesante porque hablaba Montero, también Álvaro López, y en Telecinco pues no se puede parar, entonces ya lo dejé todo de corrido. Muy interesantes las palabras de José Montero, una visión muy clara, muy diferente a lo habitual en los medios de comunicación. Conocimiento, ética en las palabras del señor Montero y uno de los mejores abogados de España que no está de acuerdo con el tribunal, con lo que se ha dictado de que Daniel Sancho sea condenado a cadena, a pena de muerte incluso, o sea, a pena de muerte, ¿eh? Con las pruebas que había, con los indicios que se toman como prueba finalmente, tenemos esa pena de muerte que se conmuta, por así decirlo, a cadena perpetua. Ojo, porque estamos hablando de que es una pena, una condena ejemplarizante desde Tailandia, terrible.
Y evidentemente ahora el tema del Supremo y todo eso que va a haber va a ser muy interesante también, muy importante, pero es cierto que a Daniel Sancho ya lo condenaron desde el primer día. Desde el primer día. Están en la primera ya. Bueno, ahora conectamos. Ahora conectamos. Pero bueno, Montero, interesante, ¿eh? Muy interesante la visión. Dice que se han pasado como pruebas indiciarias y se han juntado. El señor Montero es amigo del señor Montes. Y la verdad es que, o sea, José Montero, él cree que Daniel Sancho no es un asesino, él lo cree así. Es su opinión y es totalmente respetable. Él cree en el apartado de la defensa, cree que no había suficientes pruebas para llegar a probar la premeditación, cosa que sí se ha probado. A mí me parece que era, aparte de complicado demostrar la premeditación, a mí me parecía prácticamente imposible demostrar la premeditación. Con lo que había, me refiero, con las cosas que había. Me parecían muy vagas los alegatos de la acusación para determinar que era premeditado. Me parecía demasiado vago. Había ciertas cosas que no encajaban por ningún lado y siguen sin encajar, evidentemente, porque esto es lo que ha decidido un juez basándose en todo. Pero sinceramente, vamos, yo estoy con José Montero, no en todo, pero sí en gran parte de lo que él explica. De hecho, lo íbamos a tener a José Montero, no creo que hoy, porque hoy evidentemente tendrá que cubrir a todas las televisiones y tal. Tendrá muchísimo trabajo entre que tiene la sentencia y todo, pero supongo que lo tendremos.